parte de la predicación expositiva que venimos haciendo ya hace más de un año, estudiando el libro de Hechos. Y estamos gozosos porque, se le puede subir un poquito más el volumen, estamos gozosos porque el Señor nos ha ido hablando a través de los hechos del Espíritu Santo y la obra que ha provocado en los apóstoles, en la iglesia primitiva del primer siglo, dejando fundamentos, dejando estatutos, el modelo de iglesia a seguir, ¿ya? Y estamos estudiando ahora algunos capítulos donde vemos las aflicciones del apóstol Pablo, siendo juzgado, siendo llevado de un lugar a otro. Y pareciera que todos los problemas persiguen al apóstol Pablo. De hecho, esta palabra, no sabía qué título poner y le puse por nombre La saga continúa, hasta la 2, pero Dios es fiel. Amén. ¿Usted lo cree? Sí, amén. Los problemas pueden continuar, la enfermedad puede continuar, las aflicciones pueden continuar, pero Dios es fiel. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Qué bueno que confirme la palabra, ¿ya? No es una práctica solamente de nuestros hermanos pentecostales, sino que es una práctica de la iglesia de Dios, estar confirmando la palabra. Así está bien lo que está diciendo el predicador. Vamos entonces, capítulo 25, hermano Gerson, puedes tomar asiento, no hay problema. Versículo 1, y le voy a pedir a los demás hermanos que no se estén moviendo, ustedes saben que me distraigo fácilmente, y justo cuando yo iba a hablar, a mí se me fue la memoria RAM. ¿Ya? Pues encontró Hechos, capítulo 25, versículo 1. Si lo encontró, dice Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así: en el nombre del Señor hacemos lectura. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada, otro plan para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, o sea que estaba preso en Cesarea y no lo podían llevar a Jerusalén, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenme. ¿Usted conoce a gente que dice 9 de 10 problemas me eligen a mí? ¿Usted conoce a esa gente que dice, oye, estoy como, perdonen este chilenismo, pero estoy como meado de gato? No sé, si creemos en la mala suerte, diría, yo soy el Señor mala suerte. Y vemos aquí la vida de Pablo, que ha sido juzgado estos últimos 2 años, porque desde el momento que fue preso en Jerusalén, cuando hubo esta revuelta, hasta este punto han pasado 2 años. Todo el proceso de gobierno de Félix, que vimos la semana pasada, fueron 2 años de cárcel del apóstol Pablo, y todavía no hay una resolución frente a su caso. Todavía los judíos quieren verle muerto y siguen planeando la muerte. Y aquí inventan un plan y dicen, oye, Festo, que era el nuevo gobernador, había sido sacado Félix, entra un nuevo gobernador que es Festo, y Festo le trae nuevamente el caso de Pablo y le piden que lo lleve a Jerusalén, pero no para ser juzgado, sino para efectuar un plan de matarle en el camino nuevamente. Vemos cómo la semana pasada estuvimos estudiando cómo Félix es confrontado junto a Drusila con la palabra de Dios. Que lo que vimos, no sé si se recuerda, era, decía muy bien, ¿qué más? Juicio. Juicio venidero, Dominio propio. dominio propio, es la justicia, dominio propio y juicio venidero. O sea, Pablo, cada vez que tenía la oportunidad de compartir el Evangelio, él lo iba a hacer. Pablo se ve inmerso en este proceso.
que hasta el momento ya había llevado 4 juicios en su contra y todavía no había una respuesta frente al juicio. Como le decía, habían pasado 2 años de este proceso engorroso. Y si uno estuviera en la mente de Pablo, o se pone, uno podría decir, ¿por qué me ocurre esto a mí? Si yo estoy anunciando el Evangelio, ¿por qué yo estoy inmerso en todos estos problemas? Yo tenía un propósito en mi vida y me está ocurriendo todo esto. ¿Hasta cuándo? Como que me está lloviendo sobre mojado. Félix fue un hombre corrupto que quería mi libertad. Si es que pudiéramos extrapolar o hablar en voz de Pablo, que quería mi libertad, pero de una forma injusta, siendo coimeado. Pero Pablo era un hombre correcto, era un hombre que quería vivir de acuerdo a la ley. Y él se mantiene creyéndole a Dios. Frente a los problemas, usted se mantiene creyéndole a Dios. A veces nos ahogamos en un vaso de agua. O a veces los problemas son reales y son difíciles, pero tiramos la toalla. Y decimos, yo lo voy a hacer a mi manera, yo lo voy a hacer a mi pensamiento, a mi idea, y nos cansamos y nos rendimos. Pablo estaba preso en Cesarea, asumió un nuevo juez llamado Festo, un nuevo gobernador. Este Festo sube a Jerusalén una vez que en Cesarea es nombrado gobernador y empieza a recorrer su territorio y sube a Jerusalén para tener reunión con las autoridades religiosas que estaban en Jerusalén, donde estaba el Sanedrín, ¿ya? Y le presentan el caso de este maldito, para los judíos, de este maldito Pablo, porque por causa del evangelio, de este camino, se había hecho maldito. En realidad no era una persona deseada, no era una persona popular, todo lo contrario al falso evangelio moderno. Dios te quiere famoso, Dios te quiere con un nombre, Dios te quiere ahí en primera plana. Pablo no era de eso. Pablo era el ser más despreciado de Jerusalén, porque era quien estaba trayendo toda esta palabra de Dios, este nuevo camino, este nuevo pacto, y le estaba moviendo el piso. No se rendía fácilmente. Era un hombre duro de matar. Pero nosotros, frente a las circunstancias, frente a los problemas, ya hubiéramos tirado la toalla, hubiéramos dicho, esto no es para mí, a lo mejor te equivocaste, Señor. Pero hasta el momento todavía no vemos una queja del apóstol Pablo. Él sigue dando defensa, él sigue entendiendo que Dios está en control. Le pidieron que trajera, le pidieron a Festo, a estos judíos, que trajera al apóstol Pablo desde Cesarea a Jerusalén, pero no para juzgarle, esa era una mentira. La razón era para matarle. ¿Se acuerda de los 40 celosos, de los 40 celotes, que ya habían tenido un plan en el capítulo 24? Todavía seguían con el plan, ya no estaban ayunando, probablemente, pero seguían con un plan. Querían matar a Pablo. Lo tenían presente todavía. Pero nuevamente, por providencia divina, porque Dios está en control, hoy día, donde queremos poner en dualidad a Satanás y a Dios como si fueran dos fuerzas iguales peleando, aquí no hay dos fuerzas iguales, aquí Dios tiene en control. Aunque Satanás venga a matar, robar y destruir, y eso no dice la Escritura, no puede hacer nada a menos que Dios no se lo permita. Dios está en control de todo, absolutamente de todo. Satanás no te puede tocar. A veces le tenemos más temor a Dios y conocemos más de guerra espiritual que de los atributos de Dios. No conocemos al Dios de la gloria. Lo compartía en la mañana la hermana Bárbara en el devocional sobre el temor a Dios. Y a veces le tenemos más temor a las brujas, más temor al mal de ojo, hermano, parece chistoso, a los espíritus que penan, que tener temor a Dios. Y el principio de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento es el temor a Jehová. Temer a Jehová. Pablo había puesto su confianza en Dios. Y él temía a Dios, no lo que le podía hacer el hombre.
Dios Todopoderoso va a frustrar los planes del diablo. Es cierto, Satanás quiere botarte y por eso que él usa las tentaciones para verte caer a través de las concupiscencias, pero poderoso es Dios para librarnos. ¿No dice la palabra que junto a la tentación y junto a la prueba no va a dar la salida? Dios tiene una salida para tu vida. Todo es circunstancial. El reino de Dios es eterno. Gloria a Dios. Aleluya. Así que no temas a Satanás. No temas lo que te puede hacer el hombre. El hombre puede hacerte un daño físico. Puede hacer un daño psicológico. Pero él no te puede tocar tu alma. No puede tocar tu espíritu. Porque eso le pertenece a Dios. Así que confía en Dios, como lo ha hecho hasta este momento el apóstol Pablo. No te rindas, teme a Dios. Versículo 6. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, está hablando de Festo, de nuevo volvió a Cesarea. Al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó a que fuese traído Pablo. Este Pablo que hablan y que es el personaje odiado, el número 1 de los judíos. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, porque la mayoría eran mentiras, era un tema ideológico más que nada. No tenemos cómo argumentarlo, pero lo vamos a acusar porque en realidad aquí hay un tema personal con este Pablo. ¿Por qué? Porque hay muchos que se han convertido desde el judaísmo al cristianismo, porque hay muchos gentiles que han venido a este nuevo camino. Porque se nos acabó el negocio, en otras palabras. O se nos está acabando el negocio. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pablo tenía una conciencia libre, no tenía un problema. Pero Festo, este gobernador, queriendo congraciarse, subraya esa palabra, congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Una propuesta, ¿cierto? Y Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy. Miren lo que está reconociendo. Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Él conocía las leyes judías, no era un neófito, no era un ignorante, conocía sus derechos. Y los judíos, a los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César. Miren, ¿a quién apela? A César apela. ¿Usted sabe quién era César en ese tiempo? ¿Qué estás haciendo, Pablo? Aquí te desconozco. Estás apelando a un personaje despreciable, a uno de los peores emperadores. Pero atención, no se distraiga, pequeños dulcecitos. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César dirás. ¡Wow! Ya esto pasó a un problema gubernamental. Va a ir a donde el emperador. Ponga atención. Todo este caso debería haber terminado en el capítulo anterior, pero la negligencia de Félix, este corrupto que vimos, este gobernador corrupto que vimos la semana pasada, pero no terminó porque Dios tiene un plan mayor. A veces no entendemos cuál es el propósito, cuál es el plan, pero Dios siempre tiene un propósito. Nada pasa por casualidad. Así es, amén. Aunque a veces no podamos entender, no podamos ver, pero Dios está en control. Esto llevó nuevamente a Pablo a estar ante un tribunal. Festo, el nuevo gobernador, toma su asiento como juez en Cesarea. Y lo primero que pide es que le traigan a este reo famoso. Ya me imagino que este era el Chapo Guzmán de la época. El Pablo Escobar, así, Pablo, así, súper peligroso, no mataba a nadie,
pero es peligroso, hay que cuidarse. Y en realidad era un peligroso, porque estaba trastornando el infierno, un violento. Nuevamente los acusadores de Pablo, ¿quiénes eran? Los judíos o los romanos. Los judíos presentaban cargos contra él. Lo que en realidad querían estos religiosos contra el apóstol Pablo no era otra cosa, no era juzgarle, no era condenarle, sino que era matarle, porque matando callaban la voz de Dios. Pablo era un apóstol de Jesucristo, enviado por Dios para anunciar. Uno de los misioneros más influyentes en el primer siglo, hermano, en sus 3 viajes, vimos todo lo que él recorrió, plantando iglesia, edificando, evangelizando, compartiendo el evangelio de Dios. Era un hombre de temer para el infierno. Pregunta, ¿usted es de temer para el infierno? Sí. ¿O usted es un simpatizante del cristianismo? Responda si usted mismo. Lo que querían estos religiosos era callar al apóstol y callar su legado. Se acusaba, por lo que vimos ahí en el texto, a Pablo de quebrantar la ley judía, en particular violar la santidad del templo, porque eran muy celosos para el templo. Pero Dios no habita en templo hecho por hombre. 1 Corintios 9:20, voy a ir más o menos rápido, hermano, usted lo anota si no alcanza a buscarlo. 1 Corintios 9:20, Pablo dice lo siguiente: me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Dentro de los límites de la palabra de Dios, Pablo jamás estaría dispuesto a romper la palabra de Dios, pero Pablo entendía que la salvación no era por la ley, sino que era por la gracia. Por la fe, por la gracia. Sola fide, sola gracia. La ley solamente es un espejo, ya lo hemos hablado en otra oportunidad, no tiene el poder para salvarnos. Nadie es justificado por la ley, porque muestra nuestra realidad espiritual como estamos. Pero la gracia, y eso es lo que vino a revelar el Evangelio, este nuevo pacto, que el justo por la fe vivirá. Y esta es una verdadera amenaza para el diablo y para el sistema religioso imponderante, poderoso de ese tiempo, como para el sistema religioso moderno. Todavía hay iglesias que creen que según tus obras tú puedes ser salvo. ¿O no es así? Todavía hay iglesias que creen que entre más das, entre más activas, tú vas todos los días alcanzando un pasito para tu salvación. Cuando la salvación no es progresiva, es instantánea a través del don de la gracia de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Pero aún así Pablo, siendo un cristiano, conociendo la gracia, él guardaba la ley, no era un antinomianista. Antinomianista es un extremo religioso que dice, ya no estamos en la ley, por lo tanto estamos en la gracia, no cumplamos los mandamientos. Eso no es para nosotros, eso era para el pueblo judío. No, hermano, eso es un error. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y Jesucristo dejó claro, yo no he venido a abolir la ley, sino a que se cumpla. ¿Por qué? Porque ahora de verdad podemos cumplir la ley, porque tenemos un gran ayudador que es el Espíritu Santo. Amén. Y si pecamos, yo sé que usted no peca, pero por si acaso, tenemos abogado ¿a quién? ¿Quién es ese Jesucristo? Aleluya. Entonces Pablo no era un antinominiano, ya sabe lo que es el término, que estaba anti la ley. Él no estaba en contra de la ley, aunque él ya no estaba bajo la maldición de la ley, sino que estaba bajo el pacto. ¿Qué pacto? Un nuevo pacto mucho mayor, mucho más perfecto, mucho más glorioso, que es el pacto de gracia, y no bajo la dispensación de gracia. Amén. ¿Lo cree usted? ¿Hay algún reformado que lo cree? Amén. Reformado dispensacional. Interesante. Versículo 9, volvamos al versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse ¿con quién? Con los judíos. Era un político, hermano. ¿Qué político no se la sabe? Un político, para que le vaya bien, tiene que ganarse el favor del pueblo y tiene que sacar leyes a favor del pueblo para que el pueblo lo siga apoyando. Quería ganarse el me gusta.
Vemos a los políticos hoy día actuales, de extrema derecha, hermanos, ya lo he dicho, ni de izquierda ni de derecha, soy yo. ¿Ya? A veces me dicen, pastor, ¿tú eres partidario? No, soy pastor. Y está en mi ministerio, la palabra de Dios. ¿Ya? Por favor. Pero solamente quiero dar estos ejemplos. Hoy vemos políticos de extrema derecha que quieren congraciarse con los cristianos, especialmente con los evangélicos, hoy día está de moda, ¿ya? En cuanto a estar en contra de la ideología de género, el matrimonio homosexual, y eso está súper bien, que esos son principios bíblicos. Pero yo también digo, ¿por qué no se congracian con la justicia? ¿Por qué no se congracian con la equidad? Con el ayudar al pobre, al desvalido, con sueldo justo. Entonces, eso es congraciarse. Y también vemos a los de izquierda cómo quieren congraciarse con las minorías, cuando son minorías, cuando son aproximadamente el 0,5% de este país, pero como si fueran un totalitarismo, como si todos estuvieran a favor de las leyes que están sacando y las plantean, las muestran, como si fueran así. Congraciarse. Es difícil ser político y no congraciarse. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque quieren ganar el populismo, el voz populi y no el vox dei. La voz del pueblo y no la voz de Dios, no los principios, no los mandamientos, no sus estatutos. Cuidado, hermano, cuidado. Hoy día, y esto lo voy a hablar advirtiendo a la iglesia, cuidado, hermano, hoy día hay algunos pastores reformados que están invitando a votar por ciertas autoridades. Esa no es nuestra fe. Nosotros podemos alumbrar, mostrar el camino, decir esto, pero es su decisión, a través de la palabra de Dios. Pastor, no es llamado a ser partidario de un partido político, aunque ese partido político comparta algunos principios bíblicos. Usted a través de la palabra tiene que tomar libre y soberanamente, bajo su libertad, su voto. Amén. Así que yo no me puedo meter en su voto. Pero pobre que vote por. Sigamos entonces, porque esa es más o menos la particularidad de los políticos, congraciarse. ¿No es así? ¿Cuándo aparecen por su barrio? Para el tiempo de elecciones, ¿cierto? Después usted nunca más los vio, nunca más los conoció. En fin. No mires. No podés. Vamos al versículo 11 ahora. Dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Pablo tenía, como ya le decía, una conciencia limpia en cuanto a lo que se le acusaba. Ahora quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Hay? ¿Usted tiene una conciencia limpia? Hay algunos hermanos que a veces me dicen, pastor, estoy sufriendo una persecución religiosa en mi trabajo. ¿Ya? ¡Wow! Pero de verdad que hay una persecución religiosa, sí, pastor, me tienen mala porque soy evangélico. Porque soy evangélico, porque yo a veces planteo mi fe. Pero usted ve a esos hermanos, que no pasa aquí, es de otra iglesia, ¿eh? No pasa aquí. Y esos hermanos son flojos, son conflictivos, son sacadores de vuelta, son impuntuales, cualquier parecido con la realidad de conciencia. Eso no es una persecución religiosa, hermano. Tenemos una conciencia que no tiene que ver con nuestra fe, esta persecución, sino contra nuestra poca integridad como trabajadores. El testimonio, hermano, no cambia a una persona, pero abre puertas para compartir el evangelio. Por eso que nosotros tenemos una nube, una gran nube de testigos a nuestro alrededor que están examinándonos siempre. No seamos piedra de obstáculos para el evangelio con nuestro testimonio. Porque nosotros lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres. Por lo tanto, si vivimos, hacemos las cosas para la gloria de Dios, hagámoslas de forma excelente. Sea el primero en llegar a su trabajo. Haga las cosas bien, con excelencia. Ah, que el jefe es tirano, el jefe es aquí y acá. No importa, no importa. Usted hágalo bien porque lo está haciendo para Dios. Tengamos
una filosofía distinta a la del mundo. Oye, que soy chupamedia, que aquí, que acá, no importa, hermano, lo que diga usted. Usted lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo para Dios. Amén. Así que no confundamos las cosas. Pablo tenía una conciencia limpia porque de nada era acusado. De nada podía ser acusado, de nada podía ser juzgado. Y como hemos visto anteriormente, solamente lo están acusando por acusaciones falsas. Amén. Pablo apela a César. Ya le dije que a quien estaba apelando era Nerón. Nerón fue uno de los emperadores más tiranos y desquiciados. Este fue el que quemó Roma, ¿ya? Del Imperio Romano. Y después, ¿a quién culpó? A los cristianos. Pero ¿sabe qué? Pablo tenía un gran propósito en la vida. Él no encontró, él no andaba buscando su propósito. Como lo dije la semana pasada, él conocía su propósito. Él sabía a qué Dios lo había llamado. Y si usted todavía no sabe cuál es su propósito, hoy día se lo voy a revelar. ¿Saben cuál es su propósito? Vivir para la gloria de Dios. Que es lo que sea, donde Dios lo ponga. Nosotros no somos existencialistas que vivimos la vida buscando ¿para qué habré sido creado? No, ya sé para qué fui creado. ¿Qué es lo que dice el primer punto del catecismo menor y mayor? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué vivimos? Y gozarnos de esa gloria. Porque en realidad los grandes bendecidos de vivir para la gloria de Dios, a pesar de que Dios se deleita en la alabanza, en la gloria que usted le da, nosotros somos los beneficiarios de esa gloria, porque cuando yo soy fiel a mi esposa, nuestro matrimonio marcha bien y nosotros nos vemos bendecidos con eso. ¿Se entiende? Gloria a Dios. Entonces Pablo entendía que en medio de todas las circunstancias que estaba viviendo, él aún así tenía que glorificar a Dios. Él tenía un llamado, él tenía un anhelo, y era cumplir y poder llevar el Evangelio donde Dios lo enviara, pero él tenía un anhelo personal. Y ese anhelo era poder llevar el Evangelio al poder imperial. Por lo general, hermanos, nosotros, los evangélicos, nos quejamos del gobierno. Usted hace una vuelta por el Facebook de los evangélicos. ¿Usted alguna vez ha visto un estado de Facebook que diga, oremos por nuestra presidenta? ¿Prediquémosle a nuestra presidenta? No, esta hija del diablo. ¿Alguna vez hemos orado por las leyes que están saliendo en este país? ¿Hemos orado por la corrupción que hay en nuestro gobierno? Lo único que queremos es como juicio. Señor, envía fuego, mátala, destrúyela. Pero toda autoridad, ya lo hemos visto, es puesta por Dios. Entonces tenemos ahí un doble discurso como evangélico. Por un lado queremos sacarla, matarla, pero por otro lado no estamos cumpliendo nuestro rol, que es de comunicar el evangelio. Usted alguna vez le ha escrito una carta mostrándole la misericordia que usted tiene como hijo de Dios a la autoridad. Usted no puede hacer. Ha orado por el gobierno, ha orado por las leyes que están saliendo. El Señor nos ayude. Este anhelo que ya Pablo lo había ido revelando, porque él quería llegar hasta España de ese tiempo, o hasta el imperio, se empieza a cumplir cuando Pablo escucha esta pequeña frase: a César dirás. Yo me imagino ahí Pablo así. Es como cuando te dicen y tú estás esperando y sabes que tienes un llamado misionero y llega el momento, ya, está listo, están los pasajes, está todo listo para que te vayas a plantar esa iglesia. Así yo me imagino, así como, wow, cómo se le llenaron los ojos, así como se le pusieron vidriosos a Pablo. Porque a Pablo no le importaba su vida, él sabía que eso significaba partir. Pero él soñaba más que con cualquier otra cosa con el reino de Dios y poder expandirlo. Hermano, ¿cuáles son sus sueños?
último auto, una casa grande, una gran mansión. No. ¿Cuánto nos hemos alejado del propósito de Dios en nuestras vidas? Hoy día todo se basa en lo terrenal y en lo material. Y no estoy haciendo una apología de la pobreza, pero nos hemos olvidado de ir y hacer discípulos a todas las naciones para que Cristo venga. Nos hemos olvidado de nuestro rol como iglesia de ser sal y luz de la tierra. Pablo podría estar quejándose, pero él dice, todo lo he tenido por basura, todo lo he desechado por ganar a Cristo. Y para que los demás puedan conocer este bendito evangelio que en mí provocó vida. Preguntan, ¿ustedes el evangelio provocó vida? Si yo pregunto aquí, todos tienen un sueño, todos tienen una misión, tienen un llamado de Dios. Pero ¿qué pasa los días viernes cuando tenemos evangelismo? No, es que eso no es para mí. Sé que Dios me va a usar. Quiero ir a las naciones. Como hacía la semana pasada, yo sé que un día el Señor me va a llevar a la India. Chiste repetido sale por Dios. Usted sueña con evangelizar, hacer una obra social, plantar una iglesia, bendecir a alguien. Mientras no seamos fieles en lo poco, nunca vamos a ser fieles en lo mucho. El Señor nunca va a depositar responsabilidad en alguien que en lo poco no se pudo depositar responsabilidad, porque Dios es justo. Sea fiel en lo poco, hermano, aunque sea el único, aunque sea despreciado, desechado. Sea fiel, hermano. Alguien dijo, no sé quién, que las acciones más pequeñas, por muy pequeñitas que sean, son mejor que las intenciones más grandes. Lo voy a repetir, ponga atención. Las acciones más pequeñas son mejor que las intenciones más grandes. Que otra persona dijo que el infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Y es verdad? No, si se me había ocurrido, no, yo quería hacer esto. Yo soñaba, yo sabía que había que hacerlo. ¿Pero lo hizo? ¿Cumplió? No. Porque siempre culpamos al empedrado, porque siempre culpamos al otro, porque siempre tenemos una crítica, una queja, pero nosotros no somos los que estamos cambiando la realidad. Si el Señor te muestra algo negativo, no es para que tú ahí lo publiques en Facebook, lo critiques, sino para que ores primeramente y tú seas un ente de cambio. Hermanos, seamos proactivos antes de que ocurran las cosas y no solamente reactivos que después que ocurrieron. Tenemos una gran responsabilidad, hermano. Pablo tenía una responsabilidad, era un celo de Dios en su corazón. Quiero llevar, estoy aquí como un león enjaulado, pero hay un propósito mayor que se tiene que cumplir en mi vida, y ese Herodes, ese gobernador, tiene que conocer el evangelio. Aleluya. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Sueños de alquiler? ¿Sueños hipotecados? La palabra de Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No he visto justo que mendigue pan. El Señor es fiel, hermano. No sea un cristiano a media. No sea un tibio espiritual. Porque a los tibios el Señor los va a vomitar. No es que tú, pastor, no sabes cuánto he sufrido. Más sufrió nuestro Señor en la cruz porque cargó tu pecado. Despójate de todo, y de todo es todo. Todo. De todo peso que te asedia, y corre la carrera. No te quedes pegado. No te quedes murmurando, no te quedes cagüineando, que eso te va a llevar 40 años en el desierto sin cumplir tu propósito de alcanzar tu tierra prometida. Amén. Disculpe, hermano, que me emocione, pero quiero apelar a una iglesia viva, a una iglesia eficaz,
No una iglesia dependiente del pastor, sino una iglesia dependiente del Espíritu Santo. Amén. Que podamos ver el fuego de Whitfield, la pasión de Calvino, la entrega de Lutero por el Evangelio, de John Knox, hombres que marcaron la historia como Spurgeon. Pero si seguimos ahí esperando que otro haga las cosas, no va a ocurrir nada. Usted puede marcar la diferencia. Marquemos la diferencia, hermano. Versículo 13. Pablo ante Agripa y Berenice. Berenice. Siempre le pongo acento. Pablo ante Agripa y Berenice. Atención, pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a este nuevo político que había asumido aquí el control, para saludar a Festo. Versículo 14, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, el rey Agripa, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se lo presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. No querían otra cosa que condenarle. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante de a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Versículo 17. Así que habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo que presentaron de lo que yo sospechaba. Así que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, ojo ahí, religión, la palabra religión, y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirma que está vivo. ¿Bien? O sea, está muerto, pero Pablo dice que está vivo. Yo, dudando, aquí está hablando Festo, en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservare para él conocimiento augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. ¿Lo quiere oír usted? Mañana lo oirás. ¿Quién es este Agripa? A lo mejor usted ha escuchado del rey Agripa. Lo que conocemos del rey Agripa es como: oh, casi me convences. Pero ahora vamos a conocer. Ok. Ahora vamos a conocer quién es este Agripa. Agripa tenía fama de experto en cuestiones políticas, religiosas de los judíos romanos, ¿ya? Entonces, por eso que Festo aprovecha su visita, lo venían a saludar, venían a darle honores por su nuevo cargo político, y Festo dice: oh, qué bueno que viniste, mira, tenemos este problema, ayúdame por favor, porque lo quiero solucionar y lo quiero solucionar bien. El rey Agripa II, así era su título, o también conocido como Herodes Agripa, o como él se hacía llamar, miren el nombre, Marco Julio Agripa. ¿Cómo se hacía llamar? Y así lo mandó a imprimir en las monedas. Recuerde que cada gobernador, cada César, cada autoridad tenía su propia moneda, la moneda de la época. Este rey Agripa no era de los trapos limpios, era un hombre que era marcado por juicios que había hecho ya hombres de Dios. Entre ellos mandó a matar a Jacob, y fue quien encarceló a Pedro. Este hombre, para variar, así como vimos en la vida de Félix, tenía una vida de pecado. Él vino con una persona bien especial. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Berenice. Era hermana de Drusila. ¿Se acuerda de Drusila? La top model que vimos la semana pasada. Era de la misma calaña, ¿ya? Esta Drusila, que era la esposa de Félix, ¿cierto? Pero ¿quién era esta Berenice? Esta mujer era la hermana de Agripa, pero no solamente era la hermana, sino que era la esposa. Era la esposa y la hermana.
Berenice estuvo casada muchas veces, pero siempre regresaba a su marido hermano. Era una mujer, imagínense hermano, todo esto políticamente, pecaminosamente romano, tenían toda ahí una distorsión. Hermana de Agripa. ¿No se entendió? Berenice era hermana de Agripa, del rey Agripa. Y era hermana de Drusila, los tres eran hermanos. Y Berenice era esposa del rey Agripa. O sea, imagínese hermano ahí, la locura. Sí, novela venezolana. Agripa tenía poder sobre el templo como autoridad. Él controlaba todos los tesoros del templo judío y podía cambiar y nombrar cuando él quisiera al sumo sacerdote. O sea, él tenía el control judío. Siendo romano, siendo un pagano, siendo un pecador. ¡Wow! Cuidado, hermano. ¿Cierto? Compañero, cuidado con la unión de la iglesia-estado. La historia nos muestra que muy pocas veces, excepto en Escocia y en algunos países que fueron padres de la Reforma, pero la mayoría de las veces esa unión iglesia-estado terminaron mal y ocurrieron errores tremendos. Cuidado con la unión del yugo desigual. ¿Ya? Esta calaña de autoridad venía a juzgar a Pablo. Lo que quería Festo es que Agripa ya declarara rápido culpable a Pablo para terminar luego con el trámite y ya Pablo desaparece de la historia, por favor, porque está ocupándonos mucho tiempo en la historia romana. Por favor, acabemos con él, en otras palabras. En el versículo 19 de lo que acabamos de leer, dice, ¿por qué lo iban a acusar? Dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Vamos a hablar un poquito de la palabra religión. Esto ya lo hablé con el hermano y lo voy a hablar con todos. A veces usamos mal por una moda que hay de decir, no, Dios no es religión, sino que es relación. Y suena súper bonita esa frase y la compartimos para que la gente pueda entender que no venimos a traer una nueva religión. ¿Lo entendimos? Pero sí, la palabra religión no está mal usada. La palabra religión viene de un término griego que es religare, que tiene que ver especialmente con religión. Entonces decimos, ¿Jesús no es religión? No, sí es religión. Es relación con Dios, eso significa religión. Religión es religar, relación. Por lo tanto, esta relación que ellos tienen con Dios es la que vamos a juzgar. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Y cuál era la religión? El mismo lo explica en el versículo. De un cierto Jesús. Vas a adivinar con qué te estáis mintiendo. De un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirma que está vivo. ¿Alguien tiene hora? Quedan 5 minutos. Señor, ayúdame. Me queda más de la mitad del sermón. Quiero que entiendan. Festo sabía poco sobre la religión cristiana, pero no sabía nada acerca de la resurrección y que la resurrección es el tema central del cristianismo. ¿Usted sabía eso? Amén. Si no fuera por la resurrección, toda nuestra fe es vana. Nuestra religión tiene un fundamento supremo y nuestro fundamento es Cristo, la roca, la piedra angular. Y eso se basa en su resurrección. ¿Alguien puede buscar muy rápido Mateo 28, 5? ¿Ven? ¿Lo pueden leer? Dice, mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Amén. 28:5, ¿verdad? En otras palabras, no lloren más, no teman, Cristo ha resucitado. La resurrección de Jesucristo, hermano, nos da suficientes motivos, razones y certeza para confiar y seguir a Jesús. Todos los hombres que han querido ser Dios, hoy día están en una tumba. Pero el único Dios que se ha hecho hombre ha resucitado. Gloria a Dios. ¿Usted lo cree? Yo, al escuchar esa afirmación, yo digo, ¡aleluya!
Me pongo a tocar el chofar. La luz triunfa sobre las tinieblas, hermano. La vida sobre la muerte, la justicia sobre la injusticia, la verdad sobre la mentira y el amor sobre el odio. En eso se basa nuestra fe, en la resurrección de Cristo. Y vamos a ver 10 razones por qué es tan importante la resurrección. Y este tema le llama la atención a Festo. Primero, anótenlo ahí lo que están tomando nota. La resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Gloria a Dios. Romanos 4:25 dice que cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Usted no es justificado por sus obras, sino que es justificado a través de Cristo en su resurrección. Aleluya. Segundo, si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación de pecado, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Justificación significa prueba de la justicia de alguien. Alguien me justifica. Alguien me da la muestra exacta en la cual yo soy libre de pecado. Soy justificado, pero no por mí, sino que por otro. Amén. 2. La resurrección de Cristo, Jesús demuestra que Él venció la muerte. ¿Cuántos lo creen? ¿Muy tarde? Pero no importa, sigamos. 2. La resurrección de Jesús demuestra que Él venció la muerte. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hermano, el imperio más poderoso de toda la historia no es el imperio romano, no es el capitalismo, sino que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Hermano, a través de la historia millones y millones de personas han muerto. De hecho, el índice de mortalidad siempre es el 100%. O sea, de algo que estamos seguros desde el día que nacemos es que vamos a morir. A menos que Cristo venga antes, ¿cierto? Gloria a Dios. ¿Cuánto espera su venida? Amén. Amén. Romanos 6:23, para que usted lo busque en su casa, nos dice que la muerte es el enemigo y el castigo de justo por los pecadores, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte. Es un castigo justo, ¿ya? Entonces la mortalidad siempre ha sido el 100%. Ahora Cristo resucitó, porque la muerte no podía retenerlo. ¿Por qué no pudo retenerlo? ¿Quién responde? ¿Por qué no pudo retener a Cristo la muerte? Que era santo. ¿Por qué? Era santo. Porque era santo. Porque no tenía de qué acusarle, Él cargó nuestros pecados. Amén. Pero en su vida no había pecado, por lo tanto Él nos viene a decir dos cosas. ¡Ey! Sí se puede cumplir la ley. Segundo, yo la cumplí, pero yo cargo su pecado. Gloria a Dios. 1 Corintios, un versículo precioso, hermanos, 15:55. Dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Casi poético. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, Satanás, tu deleite? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? ¿Por qué para Festo era tan raro esto de la resurrección? Pero para nosotros tiene que ser un fundamento, hermano, y estoy dando argumentos de nuestro fundamento. La resurrección de Cristo, Jesús, significa que los creyentes están unidos con Cristo. Eso provoca la resurrección. 2 Corintios 4:14, léalo en su casa. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por medio de la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino que nos ve a través de la obra redentora de Jesucristo. A través de la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y vivimos para Él y con Él. Y estamos sentados juntamente con Él. Amén. Anótelo por favor, si usted va a llegar a estudiar en su casa, porque usted es muy estudiante. Romanos 6:8. 4. Otro argumento. La resurrección de Cristo. No está tomando nota. Ay Señor, no nos consumas hoy día. 4. La resurrección de Cristo. Jesús confirma la verdad de las Escrituras.
¿Por qué? Porque estaba prometido que Él iba a resucitar. Salmo 16, del día al 11, dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, no me dejarás ahí muerto para siempre, ni permitirás que tu santo, hablando de Jesucristo, profetizando sobre Jesucristo, sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra y deleites para siempre. Tu santo no verá corrupción, tu santo resucitará. 5. La resurrección de Cristo prueba que el Evangelio es el verdadero. ¿Dónde está Mahoma? ¿Dónde está Gandhi? ¿Dónde están los maestros de la historia? Ahí están, en una tumba vacía. Anota el versículo, 1 Corintios 15, del 1 al 4. El hecho que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvarnos hoy. Si Él hubiera resucitado, Él no nos podría salvar, porque ni siquiera se pudo salvar a sí mismo. Pero Él resucitó y tiene el poder hoy día sentado a la diestra de Dios Padre para darnos vida, y no cualquier vida, sino que vida en abundancia. Aleluya. Amén. 1 Corintios 15, 14 dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados, entonces también los que han dormido, han muerto, ya en Cristo están perdidos. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres más dignos de lástima, porque no tenemos esperanza. Pero como Cristo ha resucitado, tenemos una esperanza venidera, porque Él nos resucitó. Hemos pasado de muerte a vida. O sea, nadie puede tener lástima de nosotros, porque nosotros somos las personas que tenemos más esperanza en toda la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Esperanza de vida que no avergüenza. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por un acto de poder conforme al Espíritu de santidad que operaba en Él, como resultado de la resurrección de entre los muertos. El Espíritu de Dios le levantó de entre los muertos para darnos vida. Gloria a Dios, Romanos 1:4, está notando, ¿verdad? Vamos en él. 7. La resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que lo creen. ¿Cuántos hemos recibido su Espíritu Santo? Amén. Amén. Gracias, Señor. Él nos bautizó, Él nos selló y Él nos dio su Espíritu Santo, el Paracleto, el compañero, el ayudador, Dios con nosotros. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, el Espíritu Santo, el Evangelio. Hechos 2:33. 8. Si alguien después quiere este sermón, se lo puedo enviar por mail. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Bendito, dice el versículo 1 de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Amén. A una esperanza viva, mediante la resurrección de Colo Colo, ¿cierto? No, mediante la resurrección de Jesucristo, que entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, no corruptible, no que se va a morir, no que se va a gastar, sino que una herencia incorruptible. ¿Cuál es esa herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita? ¿Cuál es esa herencia? La vida eterna, amén. Amén. Reservada en los cielos para ustedes. Hay esperanza, hermano. En este mundo usted puede ser el más miserable, el más pobre, el más enfermizo, pero tenemos una esperanza. Cielo nuevo y tierra nueva, donde ya no va a haber llanto, ya donde no va a haber dolor, sino que podemos ver cara a cara a nuestro gran Señor. Gloria a Dios. Así es, amén. ¿Qué emoción es? Sí, amén. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 9. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos igual que Él. Tenemos esperanza. Cristo es las primicias, el primero de la resurrección de la muerte. Y su resurrección es el precursor a la resurrección de todos los creyentes. Si Cristo no viene antes, vamos a estar ahí en la tumba, más cuando Él venga, vamos a resucitar. Gloria a Dios, 1 Corintios 15:20. Y 10º y último, y con esto nos vamos.
a la Santa 16, Cena. 20. La resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, del 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declaró ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Amén. Este es el mensaje del Evangelio. Todos se tienen que arrepentir para que puedan alcanzar salvación. Arrepentirse de sus pecados. Porque Él ha establecido que un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Pero a nosotros va a decir: ¿te arrepentiste, guachito? ¿Te arrepentiste, mi hijo? ¿Alcanzaste salvación? La señal, hermano, que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Si usted aún no cree en el Señor Jesucristo, de este juicio no va a poder escapar. A lo mejor usted es un reo, huyó de la ley. A lo mejor usted tiene una pena pendiente. A lo mejor usted no ha pagado. Pero del juicio de Dios usted no va a poder escapar. Festo no va a poder escapar. Félix no va a poder escapar. Usted se enfrentará a la ira de Dios y sufrirá una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que merece por su pecado. Pero este juicio no tiene que ser algo temible para nosotros, Amén. para la iglesia. Hay una manera de obtener perdón y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es esa manera? Creer en el Evangelio. Creer en lo que Cristo hizo y arrepentirnos de nuestros pecados y empezar a vivir una vida en santidad. Cuando creemos en Jesús recibimos todos los beneficios de su resurrección. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Una persona que continúa en incredulidad asegura la ira de Dios para sí. Pero nosotros que hemos creído por obra del Espíritu Santo, hemos recibido este regalo glorioso que nos ofrece Cristo nuestro Salvador. Por eso que decimos solo Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Amén. Crea en Jesús hoy. Amén. Jesús le contestó y dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él mismo se declaró a sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Usted cree esto? Yo creo esto, hermano, con todo mi corazón. A esto me aferro. Juan 11, 25 y 26, lo que le acabé de leer. ¿Ha resucitado usted? Este Festo estaba, y este rey Agripa estaban juzgando a Pablo de lo que no conocía. Pero usted conoce, ¿no? No se va a poder presentar ante el trono de Dios sin saber y conocer el Evangelio. Así es. El gran poder de la resurrección de nuestro Señor. Gloria a Dios. Señor, tu mesa ha sido servida. When it seems I can't traverse the trail before me.